Me corresponde exponerles un tema que está relacionado con la sinodalidad en el Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad, que es el servicio que ahora mismo, por mis muchos pecados, me corresponde prestar al movimiento de cursillos de cristiandad. Pero miren, yo la verdad es que cuando pensaba que les podría contar para explicarles lo que significa esta sinodalidad y cuál ha sido mi trayectoria en el movimiento, lo primero que se me ocurría contarles es una historia de amor. Es muy bonito, una historia de amor, una historia de amor. Una historia de amor personal. Una historia de amor que yo he desarrollado a lo largo de mi vida en tres realidades. Yo tengo tres amores en mi vida. El primero de ellos es mi mujer Carmen. Yo estoy enamorado de mi mujer Carmen. Yo llevo 35 años casado, tengo 4 hijos. Yo quiero seguir enamorado de mi mujer porque es lo mejor que he tenido en mi vida. Así que una parte de mi amor es para mi mujer Carmen. Y para mi hijo y toda esa historia. Y más detalles no les doy porque son personales. Otra parte de mi historia de amor es con el Señor. Yo quiero estar enamorado del Señor y quiero que mi vida esté centrada en vivir ese amor que Él ha puesto en mi corazón. Yo quiero vivir enamorado del Señor y quiero que mi vida sea un canto de amor al amor que Dios tiene conmigo. Y ese es mi segundo amor. Y mi tercer gran amor, el tercer gran amor de mi vida, es el movimiento de cursillos de cristiandad. A mí se me ensancha la boca y el corazón al decir que yo estoy enamorado del movimiento de cursillos de cristiandad. Que yo siento que el movimiento de cursillos es mi vida. Y es un sitio al que pertenezco y que me pertenece. Porque a lo largo de mi historia yo no me entiendo a mí mismo ni como persona, ni como cristiano, ni como marido, ni como profesional, sin el movimiento de cursillos de cristiandad. Yo he tenido el privilegio de conocer muchísimas realidades del movimiento de cursillos. Siendo presidente en Europa, siendo presidente en España, siendo ahora presidente del organismo mundial, pues yo he podido viajar a muchos sitios, pues desde Australia hasta aquí a México, a un montón de sitios de Europa, a Filipinas, a África, a un montón de sitios. Y he podido conocer una realidad preciosa del movimiento de cursillos, una realidad que es historia de salvación en la vida de muchas personas en todo el mundo. Y he podido descubrir un único movimiento de cursillos de cristiandad en todo el mundo. Diferente, porque lo que yo veo aquí con ustedes es diferente de lo que yo veo en mi tierra de España. Y es diferente de lo que yo he visto en Filipinas, o en Australia, o en Argentina, o en Brasil. Todo es diferente y hay una gran diversidad de culturas, de formas de vivir en el movimiento de cursillos, de manifestaciones, de tradiciones. Es verdad, hay una gran diversidad en el movimiento de cursillos. Pero miren, yo tengo la enorme certeza de que toda esa diversidad es simplemente manifestaciones diversas de un único movimiento. El movimiento de cursillos de cristiandad de la Iglesia Universal. Un único movimiento. Un movimiento lleno de vida, de gracia, de salvación en tantas partes del mundo. Pero un movimiento también que por esa diversidad, que por esa diferencia, en ocasiones se ve como un movimiento frágil, como un movimiento con riesgo, como un movimiento con problemas. Es verdad, es nuestra realidad. Y esta mañana lo comentaba Monseñor Faustino. ¿En qué realidad de nuestras vidas, en qué realidad de nuestro movimiento no hay limitaciones, no hay fragilidades, no hay problemas? Pues claro, yo he visto esas fragilidades, esas limitaciones y esos problemas en cursillos en todo el mundo. Es verdad. Pero es verdad que en esas fragilidades se hace presente el Espíritu del Señor. Y se hace presente la vida de gracia, con muchas manifestaciones diferentes. Entonces yo, en ese movimiento tan diverso y tan rico, he percibido que se hacen necesarias que además de esa vida de gracia que el Espíritu pone en nosotros, exista
un armazón, una estructura que permita que esa vida fluya. O sea, que es verdad que el corazón del movimiento de Cursillos de Cristiandad es el Espíritu Santo. Es el que hace latir y es el que reparte vida por todo el movimiento. Pero además del corazón necesitamos un esqueleto. Necesitamos una estructura que dé forma, que dé sentido, que dé contenido a ese movimiento tan diverso. Y esas son las estructuras, lo que llamamos las estructuras de servicio del movimiento de Cursillos de Cristiandad, que son realidades imprescindibles para que nuestro movimiento realice la función que tiene que realizar. Miren, yo eso es algo que tengo muy claro en todo el mundo. Nuestro movimiento no podría existir si no hubiera estructuras de servicio. Si en todo el mundo no hubiera esa articulación de secretariados diocesanos, secretariados nacionales, grupos internacionales y organismo mundial, que sean las realidades humanas. Se me van a volar los papeles y la vamos a liar. Necesitamos esas estructuras de servicio. Ciertamente, esto que llamamos estructuras de servicio nunca podrán ser un fin en sí mismas. Nunca podrán ser lo que esas veces se decían torres de mando o realidades que ahogan la mística del movimiento. Nunca, jamás. Siempre tendrán que ser realidades humanas organizadas, estructuradas, que estén al servicio de la vida del movimiento. Y eso reclámenlo en cualquiera que sea vuestra realidad. O sea, que las estructuras estén al servicio de la vida del movimiento. Que las estructuras estén para que se pueda vivir cada vez más la vida de gracia consciente, creciente y compartida. Para que podamos ir transmitiendo lo fundamental cristiano y podamos ir contagiando de amistad y podamos ir fermentando los ambientes. Para eso están las estructuras y para eso son necesarias las estructuras. Y se necesita esa articulación, siempre conectados con la base, siempre conectados con ustedes, con la realidad, con los grupos, con las ultrellas, pero siempre procurando esa función de que la vida pueda fluir en el movimiento. Entonces, entre esas estructuras está el Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad, que lo que trata es de servir a la vida del movimiento en todo el mundo. A mí me corresponde ser presidente, les decía esta mañana, del movimiento de Cursillos en más de 50 países que actualmente está presente. Y en esos 50 países, el movimiento, con todas sus diferencias, es un único movimiento. Y tiene que tener una misma vida, y tiene que ser una misma realidad, que vaya viviendo la gracia de Dios y vaya posibilitando que la gracia de Dios llegue a nuevas personas. Pero para eso necesitamos esa estructura que, fíjense, lo que el Organismo Mundial pretende es servir a 4 realidades del movimiento, a 4 dimensiones. Primero, a la unidad. En la diversidad, ciertamente, pero la unidad. O sea, que estemos unidos como un único movimiento. Unidos en lo esencial del movimiento. Hay muchas cosas que son accesorias, hay muchas cosas que son secundarias. Lo esencial del movimiento está en nuestro carisma, en nuestra mentalidad, en nuestra finalidad. No está en detalles secundarios del método, en detalles secundarios de una parte del método. En lo esencial del movimiento es en lo que tenemos que estar unidos. Y unidos siendo iglesia, porque somos un movimiento de iglesia. Y no podemos ser otra cosa que un movimiento de iglesia. Miren, no somos un grupo de amigos. No estamos aquí como un grupo de amigos. Por mucho que seamos amigos y por mucho que tengamos que ser cada vez más amigos. Estamos aquí como amigos en la iglesia. Amigos en la iglesia, siendo iglesia. Y para nosotros es más importante nuestro ser cristiano que nuestro ser cursillista. Es más importante nuestro ser iglesia que nuestro ser movimiento de cursillo. Siendo movimiento de cursillo, somos iglesia. Y esa es una tarea fundamental del organismo mundial, hacer posible que en todo el mundo el movimiento de cursillo sea iglesia. Y sea iglesia para cumplir la misión que tiene que cumplir, para evangelizar, para hacer que el amor de Dios llegue a muchas personas. Y esto
en coordinación, en colaboración, a través de otra estructura de servicio que son los grupos internacionales. Esta es la realidad del movimiento a nivel mundial. Hay movimiento de cursillos en 50 países, los 50 países están agrupados en grupos internacionales, hay 4 grupos internacionales, Latinoamérica, que tenemos aquí a Guillermo, su presidente, tenemos el grupo europeo, de donde yo procedo, hay un grupo en América del Norte y hay un grupo en Asia-Pacífico. 4 grupos internacionales conectados entre sí y conectados con el organismo mundial. Esta es la realidad del movimiento en todo el mundo. Esta es la realidad a la cual el organismo mundial tiene que servir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la sinodalidad? Pues miren, ¿cómo se ve desde el organismo mundial la sinodalidad en el movimiento de cursillos? Pues miren, lo primero, que por su propia naturaleza, por su propia estructura, por sus funciones, el organismo mundial resuena como una música de sinodalidad, porque realmente nos están diciendo sinodalidad es caminar juntos, y la finalidad del organismo mundial es que caminemos juntos como un único movimiento de la Iglesia en todo el mundo. El organismo el OMCC, el organismo mundial, está para que caminemos juntos, está para servir a la sinodalidad. Y está además con un planteamiento explícito en el propio estatuto del organismo mundial que nos dice: el organismo mundial existe para servir a la vida del movimiento, viviendo y promoviendo la sinodalidad. El organismo mundial, el OMCC, está para vivir y promover la sinodalidad. ¿Y cómo vive el movimiento, cómo vive el OMCC la sinodalidad? Pues vive respetando y viviendo y actuando y siendo conforme a lo que marca su estatuto. El organismo mundial tiene un estatuto que aprobamos hace 2 años y aprobamos precisamente para tener un estatuto que permitiera una mayor sinodalidad en el movimiento, una mayor participación, que cuando nos reunimos en Roma con los grandes gerifaltes del dicasterio, con los responsables, con el cardenal Farrell y con los miembros del dicasterio para los laicos, es decir, las personas encargadas por el Papa para ayudar a los movimientos de iglesia a que fueran fieles a su misión, ellos lo que nos decían: tienen ustedes que buscar una forma de gobernanza, una estructura de servicio a nivel internacional que sea más participativa, que permita más interconexión, que permita más comunicación entre todo el mundo. Y para eso tuvimos un nuevo estatuto. Entonces, para vivir la sinodalidad, el organismo mundial tiene que ser fiel a su propio estatuto, que es el que le marca por dónde tiene que ir. Pero eso significa, eso no puede valer que yo les diga, pues tenemos que vivir como dice el estatuto, correcto, pero eso significa aprender a vivir de una manera nueva. Hablar de la sinodalidad, tanto hablar de la sinodalidad, tiene el riesgo de que nos acostumbremos y de que creamos que, como lo hemos repetido muchas veces, ya estamos caminando en sinodalidad, y no es así. Para el organismo mundial, para mí, para el grupo que ahora mismo constituimos, el organismo mundial, vivir en la sinodalidad es un reto, es un desafío, es un camino y un sueño que tenemos que recorrer. Entendiendo que no nos podemos quedar en la letra, que tenemos que ir a la música de la sinodalidad. Y entender que esto es una llamada que el Espíritu nos hace hoy a nosotros desde el organismo mundial y a todo el movimiento, para tratar de desarrollar, de entender, de asumir las palabras claves de la sinodalidad. Miren ustedes, esta mañana les decía que estamos aquí porque Dios nos ha traído. Eso es la clave de la sinodalidad. La sinodalidad no es un invento nuestro. La sinodalidad es una llamada que Dios nos hace para que caminemos juntos. Para mí, en el organismo, en el OMCC, yo me siento llamado por el Señor para aprender a vivir de una manera nueva y para aprender a servir al movimiento de cursillos de una manera nueva. Una manera en la que vayamos desarrollando una forma nueva de relacionarnos, una forma nueva de comunicarnos, una forma nueva de establecer vínculos, una forma nueva de participar, una forma nueva de tomar decisiones.
porque nos demos cuenta de que todos formamos parte del organismo mundial, que el organismo mundial es simplemente un órgano de representación de toda la vida del movimiento, y que el organismo mundial tiene sentido cuando tenga sentido el que todos, nosotros en un sitio, ustedes en otro, vayamos caminando juntos y vayamos aprendiendo a relacionarnos, a respetarnos, a escucharnos, a vincularnos unos con otros y a tener ese sentido de pertenencia a un único movimiento de la Iglesia. Esto significa que tenemos que aprender a vivir de esa manera nueva dentro del grupo de trabajo que constituye el organismo mundial. Miren ustedes, ahora mismo el grupo de trabajo del organismo mundial lo componen 9 personas, que tenemos esa tarea de servir al movimiento. 9 personas, de las cuales el asesor espiritual es Monseñor Saiz Meneses, que es el arzobispo de Sevilla, en España. Es el asesor espiritual. Yo, que vengo de Córdoba, de España, el presidente. Tenemos un vicepresidente que viene de Brasil, Adair. Tenemos un tesorero que viene de Ucrania. Tenemos una secretaria que viene de Chile. Y luego tenemos representantes de los 4 grupos internacionales. Una persona que viene de Australia, otra persona que viene de Estados Unidos, otra persona que viene de Argentina y otra persona que viene de Croacia. ¿Saben ustedes lo que es ese grupo? Una jaula de grillo. Una jaula de grillo. 9 personas diferentes que no nos conocíamos antes de entrar en esta tarea, que cada uno tenemos nuestra historia, que cada uno... Es que ni siquiera hablamos todo el mismo idioma. Tenemos que andar traduciéndonos en inglés, en español. Una jaula de grillo. Y en esa jaula de grillo nos queremos creer que el Señor nos ha reunido ahí para servir al movimiento de Cursillo. Y nos ha puesto ahí para que lo primero de todo seamos amigos. Y nos respetemos como amigos. Y respetemos las diferencias que existen entre nosotros. Y vayamos conociéndonos poco a poco, y vayamos queriéndonos, y vayamos siendo capaces de hablar juntos de cualquier tema que se plantee en el movimiento. Y no tener miedo de las diferencias, que existen, por supuesto que existen. O sea, el movimiento de cursillos en Croacia es un movimiento de cursillos fantástico, con muchísima gente joven. Es una gracia de Dios. La vida de jóvenes que hay en el movimiento. Sin embargo, el movimiento de cursillo, no voy a señalar otro sitio, pero no hay tanta gente joven. Son realidades distintas, historias distintas, formas distintas. Pues tenemos que aprender a ir integrando, reconociendo esas dificultades y a no tener miedo de afrontar las diferencias y los conflictos, porque para eso el Señor nos ha puesto ahí, para que vayamos aprendiendo a comunicarnos y a participar todos en la toma de decisión. Me da pena que el Monseñor Faustino se haya ido, porque le tenía que decir, nos dijo, en el organismo mundial tienen ustedes que desarrollar las conversaciones en el espíritu. Y ahora le iba a decir, pero si ya lo estamos haciendo, don Faustino, es que ya lo estamos haciendo. Es que estamos tratando de entrar en esa dinámica en el que nos demos tiempo para pensar las cosas, para rezar las cosas. Y cuando hay un problema, ¿saben lo que hacemos? Decir, bueno, vamos a dejarlo aquí, vámonos a casa y vamos a pensarlo, y vamos a rezarlo. Y vamos a darnos tiempo para tratar de buscar una propuesta de consenso en la que todos confluyamos. Y eso es lo que estamos intentando hacer desde hace año y medio, reuniéndonos por Zoom, porque no tenemos más remedio que reunirnos por Zoom, y pues hablando, comunicando, escuchándonos, aprendiendo a reconocernos, pues tratar de hacer que el interior del OMCC sea un espacio sinodal, en donde hay una forma sinodal de participar y de tomar decisiones. Y eso mismo, pues lo llevamos, o lo tenemos que llevar a la relación con los grupos internacionales, porque el organismo mundial no es nada sin los grupos internacionales. Nosotros no somos nada sin el grupo latinoamericano, sin el grupo europeo, sin el grupo de Asia-Pacífico o sin el grupo de Norteamérica. Porque todo lo que el organismo mundial quiera hacer, lo tiene que hacer
trabajando, coordinándose, complementándose, conjugándose con los grupos internacionales y a través de los grupos internacionales con los secretariados nacionales. Y es algo que tenemos que aprender a hacer. Miren ustedes, esto es un camino nuevo que estamos intentando recorrer para que todos los grupos internacionales entre sí estén comunicados y conectados, para que nos demos cuenta de que todos somos uno y como un único movimiento tenemos que caminar. Cada uno haciendo lo que tiene que hacer, cada uno siendo corresponsable de cuál es su tarea, respetando el principio de subsidiariedad. O sea, lo que puede hacer el grupo latinoamericano no lo tiene que hacer el organismo mundial. Lo que puede hacer el grupo europeo no lo tiene que hacer el organismo mundial. Cada uno tiene que ir desarrollando su tarea, pero tenemos que hacerlo aprendiendo unos de otros, ayudándonos mutuamente a caminar. Y recuerden que toda esta historia de la sinodalidad es para que demos más fruto, para que podamos llegar a más personas, para que podamos compartir el amor de Dios con más personas y para que vayamos cada vez caminando más como iglesia, aceptando dos realidades básicas. En este camino de la sinodalidad en el organismo mundial y en los grupos internacionales hay dos realidades básicas que tenemos que aprender a reconocer, a respetar y a asumir. Primero, existe la diferencia entre nosotros. No somos iguales, no somos una realidad uniforme. Y no pasa nada. El Papa habla de un modelo poliédrico de la Iglesia, en el que no todos los lados son iguales y no todos estamos a la misma distancia del centro. Existen diferencias entre nosotros, existen diferencias entre México y Brasil. Y existen diferencias entre Brasil y Argentina, y existen diferencias entre Argentina y Chile. Y estoy hablando de Latinoamérica, que tienen más o menos el mismo idioma. Imagínense en Europa, imagínense con los de Australia, con los de Corea. O sea, somos una realidad en donde existen muchas diferencias. No nos pueden asustar las diferencias. Tenemos que asumir las diferencias y asumir incluso las distancias que existen entre nosotros en distintas formas de entender el movimiento. Bueno, pues ya está. Ese es un camino que tenemos que aceptar. El Papa habla de una comunión imperfecta, una comunión en la fragilidad. Bueno, pues si no somos capaces de estar todos al unísono, pues vamos a tratar de estar lo mejor posible y vamos a tratar de caminar sin hacernos daño, de caminar respetando esa diversidad, entendiendo y aceptando las diferencias y las discrepancias. No pasa nada. Los conflictos a todos los niveles humanos son inevitables. Los conflictos en el movimiento cursillo son inevitables. Bueno, pues ya está, asumimos y le pedimos al Señor que nos ayude a resolver, a afrontar los conflictos. Y ese es un criterio que tenemos que respetar. O sea, existe la diversidad, pero no podemos asustarnos, no podemos bloquearnos por la diversidad. Tenemos que buscar formas de seguir caminando. Y segundo, tenemos que darnos tiempo. Tenemos que tener paciencia, tenemos que creer que esto es un camino que tenemos que recorrer. Y miren, si esto sería tratar de que el organismo mundial viviera la sinodalidad al interior de lo que es el organismo mundial y en sus conexiones con los grupos internacionales, esto no tiene sentido, no tendría sentido si la sinodalidad no fuera algo que se estuviera intentando vivir en todo el movimiento de cursillo. Por eso nuestro estatuto, el estatuto del OMCC, dice que el organismo mundial tiene que promover la sinodalidad. O somos todos o no somos. No tiene sentido hablar de un organismo mundial sinodal si no existe un movimiento de cursillo sinodal. Yo no sé hablar suajili. El suajili es un idioma que se habla en África, que hablan los zulúes. ¿Les suenan estos de los zulúes? Bueno, una población que vive allí en África que habla un idioma que se llama suajili. Pero yo me he aprendido una frase en suajili, que se la voy a decir para que ustedes también sepan decir una frase en suajili. Una frase en suajili que significa Ubuntu. Ubuntu es una frase que significa yo soy porque nosotros somos. Yo soy porque nosotros somos. Eso apúntenlo y aplíquenlo porque eso es resumen de vida cristiana.
Yo soy cristiano porque soy cristiano con ustedes. Yo soy cursillista porque soy cursillista con ustedes. Yo estoy tratando de vivir la sinodalidad en el organismo mundial porque estoy tratando de vivir la sinodalidad con ustedes en el movimiento de cursillos de cristiandad, en todas las realidades del movimiento. Yo soy porque nosotros somos. Ese es el núcleo de la sinodalidad, el nosotros, el que queremos ir caminando juntos. El Papa Francisco, cuando nos reunió a los responsables de los movimientos en Roma, nos dijo: tengan cuidado porque hablar mucho de la sinodalidad tiene el riesgo de que nos quedemos en las palabras, de que nos quedemos en las ideas y de que no baje a la realidad de nuestras vidas. A mí me da miedo de que hablemos en esta ultrella de sinodalidad, de que todas las ponencias sean sobre la sinodalidad, que se nos llenen los oídos de hablar, de oír sinodalidad, y que no asumamos que eso es algo que tenemos que bajar a la vida de cada uno de nosotros. Porque si no asumimos juntos que eso es una forma nueva de ser cursillista, que eso es una forma nueva de ser movimiento de cursillo, todo lo demás no tiene sentido. Nos quedaremos en palabras vacías. Entonces es asumir cada uno de nosotros y todo el movimiento en las diócesis, en los grupos interdiocesanos, en los países, en los grupos internacionales, en las ultrellas, en las reuniones de grupo, en todas las realidades del movimiento, asumir de verdad que eso es un camino que tenemos que recorrer todos. Y tener, decía Santa Teresa, una santa de allí, de mi tierra, la determinada determinación de recorrer ese camino de la sinodalidad, de aceptar con humildad y con alegría que tenemos que aprender algo nuevo, que no podemos creernos que porque hemos oído hablar unas pocas de veces de la sinodalidad, porque sabemos que sinodalidad significa caminar juntos, ya estamos caminando juntos. No es así. No vamos a caminar juntos hasta que no demos pasos concretos y reales de sinodalidad, de acercarnos al hermano que tenemos al lado y decirle: hermano, que tenemos que caminar juntos y que tenemos que hacer que otra gente camine con nosotros. Y eso nos tenemos que empeñar cada uno de nosotros para hacer fructificar nuestro carisma. Solo en la comunión, solo en la unidad, solo caminando juntos seremos capaces de hacer que nuestro carisma fructifique. Y que nuestro carisma fructifique es simplemente que haya más personas que descubran y vivan el amor de Dios. Que haya más personas que descubran que la vida con el Señor es una vida de colores. Que descubran que se puede caminar junto a otros en reuniones de grupo, en ultrellas, en escuelas, que se puede caminar avanzando en la vida cristiana, transformando de evangelio los ambientes. Eso es hacer fructificar nuestro carisma. Y eso hoy en día es mucho más importante que hace 75 años cuando empezó el movimiento de cursillos de cristiandad. Hoy el Espíritu nos está llamando a dar más fruto. Si estamos aquí reunidos en esta ultrella nacional de México para hablar de sinodalidad, es para darnos cuenta de que el Espíritu nos está diciendo: tienen que caminar juntos y tienen que producir más fruto en México, en sus diócesis, en sus parroquias, en sus grupos, en sus cursillos. Tienen que producir más fruto, tienen que llegar a más gente. Y para eso tenemos que salir juntos a evangelizar. Nos decía el Monseñor Faustino: tenemos que salir de nuestros grupos, tenemos que salir de nuestras ultrellas, tenemos que salir. Y eso es la sinodalidad en el movimiento de cursillos de cristiandad. Yo les voy a dejar 3 propuestas, 3 por 3 al cubo. 3 propuestas que yo creo que son importantes para que en todo el movimiento de cursillo hoy vayamos caminando en sinodalidad. La primera propuesta para todos es que seamos capaces de avanzar en nuestro sentido de pertenencia. ¿Ustedes se sienten parte del movimiento de cursillo de cristiandad? Yo también.
pues tenemos que sentirnos parte de un movimiento de cursillos de cristiandad que es el mismo aquí que en Corea. Y los cursillistas de Corea son parte de sus vidas, porque pertenecemos a una misma realidad. Miren ustedes, yo he tenido contactos con cursillistas de Corea. No tengo ni idea de coreano. Y los coreanos no tenían ni idea de español. ¿Saben lo único que hacíamos? Sonreírnos y decir, de colores, de colores, de colores. Pero miren, había algo entre nosotros. Había algo entre nosotros. ¿Y saben lo que era ese algo? El Espíritu del Señor que nos unía en un único movimiento, en cursillo. Nos pertenecemos. Pertenecemos al movimiento de cursillos de cristiandad. Y el movimiento de cursillos de cristiandad nos pertenece. No con un sentido de superioridad, de que somos los mejores, de que es el único camino, no. Es el regalo que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros para que seamos iglesia de una forma concreta. Pertenecemos al movimiento para pertenecer a la iglesia. Pertenecemos a cursillos para pertenecernos mutuamente. Y pertenecemos a cursillos para pertenecer al Señor, que es el Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, una primera sugerencia, que avancemos en nuestro sentido de pertenencia a un único movimiento de cursillos de todo el mundo. No el de su diócesis, no el de México, sino el movimiento de cursillos de todo el mundo. Segundo, que profundicemos en la cultura del encuentro, que es la palabra del Papa Francisco, en la cultura del encuentro. Y eso es aferrarnos a una realidad que nosotros en cursillos tenemos muy metida en nuestro ADN, que es la amistad. No decimos que nuestro caminar es un caminar haciéndonos amigos y haciendo amigos a otros para que sean amigos de Cristo. La amistad es una dimensión muy importante de nuestro caminar en cursillos y como cursillistas. Pero tenemos que aprender a ser amigos al estilo de Cristo. Y ser amigos realmente encontrándonos con los demás para encontrarnos con Cristo. Y aprender a mirar, a escuchar, a tocar a los demás como Jesús los miraría, los tocaría, les sonreiría. Aprender a desarrollar esa cultura del encuentro con otro, sabiendo que estamos siguiendo el modelo de nuestro Maestro, el Señor, que era el Señor de los encuentros. Y tercero, necesitamos seguir formándonos para caminar en sinodalidad. Necesitamos aprender a caminar en sinodalidad. Necesitamos aprender a discernir, a esas conversaciones en el Espíritu, trabajar juntos. Necesitamos formarnos. Esos son tres actitudes o tres propuestas básicas para todo el movimiento para avanzar en sinodalidad. Tres dinámicas que creo que también son importantes para avanzar en sinodalidad. Primera, aprender a discernir. Aprender a pensar en cada momento con la ayuda del Espíritu, qué es lo que el Espíritu quiere de nuestro movimiento aquí y ahora. No seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho. No seguir funcionando con el piloto automático. Ni en nuestras reuniones de grupo, ni en nuestras ultrellas, ni en nuestras escuelas. No hacer lo mismo de siempre, sino pararnos a pensar. ¿Qué quiere el Espíritu Santo hoy de nosotros? ¿Cómo podemos hacer que nuestros grupos estén más llenos de vida? ¿Cómo podemos hacer que nuestra reunión de grupo funcione mejor? ¿Cómo podemos hacer que nuestra ultrella ponga más fuego en nuestro corazón? Vamos a pensar con el Espíritu y vamos a pararnos a discernir por dónde tenemos que caminar hoy, en la realidad de hoy. Segundo, vamos a crear, si estamos pensando juntos, si estamos haciendo esas conversaciones en el Espíritu que nos proponía don Faustino, si estamos participando juntos en ese discernimiento, vamos a ir creando espacios de participación para todos, en donde todos podamos participar en la vida del movimiento, donde las cosas no las hagan los mismos de siempre, pero me refiero a todas las cosas, en las reuniones de grupo, en las ultrellas, en las escuelas, en la preparación de los cursillos, o sea, que creemos espacios en donde todos podamos participar. Y tercero, que nos acostumbremos a desarrollar procesos. No a organizar una actividad aislada y ya está, sino que pensemos que lo que organicemos sea algo que nos permita caminar hacia adelante y que de vez en cuando nos paremos a ver si estamos avanzando.
que nos paremos a evaluar, que nos paremos a pensar cómo estamos avanzando, cómo estamos fructificando. Y eso lo podemos hacer en todas las realidades de nuestro movimiento. Eso lo podemos hacer, les estaba diciendo, en nuestras estructuras, en nuestros grupos y en nuestras ultrellas. Tenemos que pararnos a pensar, tenemos que pararnos a reflexionar, tenemos que pararnos a rezar cómo vivir hoy unidos, cómo participar juntos, cómo crear relaciones nuevas, cómo abrir espacios de comunicación y de participación. Eso es ir creando sinodalidad en nuestras realidades. Y ver cómo la sinodalidad nos lleva a enfocar nuestro método de evangelización de una manera nueva. De una manera nueva. Entender que nosotros no tenemos un cursillo de cristiandad, tenemos un método, con un precursillo, un cursillo y un poscursillo. Y en todo ese proceso estamos llamados a caminar incorporando a personas, a caminar acompañando a personas en su acercamiento al Señor. Y eso puede ocurrir en el precursillo, en el cursillo y en el poscursillo. Entonces tenemos que revisar cómo estamos viviendo nuestro método, cómo estamos acompañando a las personas en el precursillo, cómo podemos precursillear mejor, cómo podemos llegar a gente que vive en situaciones difíciles y que se sienten lejos del Señor y de la Iglesia, cómo podemos acercarnos a esos alejados del Señor y de la Iglesia, y cómo podemos acercarnos juntos. Eso es pensar sinodalmente en el precursillo. Y eso es pensar sinodalmente en el poscursillo, es decir, después del cursillo tenemos que seguir caminando juntos. Y tenemos que descubrir que eso es un proceso en el que todos estamos implicados, para que realmente seamos lo que el Señor quiere que seamos, un movimiento que esté llevando a la vida a muchas personas. Y tenemos que pensar cómo estamos ubicados en la Iglesia como movimiento de cursillo. Cómo en nuestras diócesis estamos conectados con otras realidades de iglesia, cómo estamos conectados con las parroquias, cómo estamos conectados con otros grupos, porque somos iglesia con ellos. Somos iglesia no solo en nuestras diócesis, sino conectados como movimiento en toda la realidad del movimiento de cursillos de México, y en toda la realidad del movimiento de cursillos de Latinoamérica y en toda la realidad de cursillos del mundo. O sea, pensar que no solo estamos nuestro pequeñito grupo de cursillos, sino que estamos abiertos a conectarnos con otras realidades de iglesia y con otras realidades del movimiento de cursillos. Miren, cuando yo pienso en esto de caminar juntos, se me viene a la cabeza la imagen de los pingüinos imperiales. Yo les tengo que decir que yo soy veterinario. Me pongo al servicio de cualquiera que pueda necesitar mi atención profesional en estos días. Y yo como veterinario, pues he aprendido muchas cosas de los animales. Y he aprendido muchas cosas que son muy útiles para nuestro movimiento de cursillos también de los animales. Y una cosa que aprendí de los pingüinos, cuando estos reportajes que salen en la tele, los pingüinos emperadores que están en el Ártico hacen unas caminatas de miles y miles y miles de kilómetros y se reúnen miles y miles de pingüinos para caminar juntos. Pero ¿saben lo que hacen? Se esperan unos a otros. Hacen unas grandes reuniones de pingüinos. O sea, una ultrella no es nada más que una reunión de pingüinos. Que nos estamos esperando unos a otros porque sabemos que todos somos pingüinos, sabemos que todos somos cursillistas, sabemos que todos pertenecemos a la misma manada, que es la manada del Señor, y entonces nos reunimos para ver cómo estamos, para compartir y para empezar a caminar juntos. Acuérdense que una ultrella es una reunión de pingüinos en donde estamos esperándonos mutuamente, cada uno viene a su ritmo, cada uno viene a su paso, con sus historias, con sus cargas, con sus problemas, pero nos reunimos juntos para juntos empezar a caminar. Ese es nuestro reto a partir de ahora, esperarnos, reunirnos, conocernos, querernos más y querernos mejor, empezar a caminar juntos, a recorrer muchos kilómetros que tenemos que recorrer. Eso
No lo podemos hacer si no nos creemos que esto pasa por un proceso de conversión personal. Nos decía don Faustino, la sinodalidad es un itinerario espiritual. La sinodalidad es un proceso de conversión. Yo creo que ustedes recordarán de su cursillo, que en el cursillo se nos decía que la vida cristiana nunca va a terminar. Siempre estaremos en nuestro cuarto día, tratando de vivir nuestra vida cada día de forma más creciente, de forma más consciente, de forma más compartida. Y ese es nuestro proceso permanente de conversión. Pues ese proceso de conversión también es el proceso que tenemos que recorrer en la sinodalidad. En los documentos que se producen del sínodo, pues yo, haciendo caso a don Faustino, pues yo me fui a estudiar el documento. Y la palabra que se repite en uno y en otro capítulo es conversión, 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 conversión personal, conversión comunitaria, conversión de las relaciones, conversión de los vínculos, conversión de la forma de comunicarse, conversión pastoral, conversión estructural, conversión, conversión. O sea, recorrer la sinodalidad es creer que esto es algo que no depende de nosotros, que esto es cosa del Señor y que nosotros tenemos simplemente que permitir que el Señor vaya actuando en nuestros corazones. Miren, yo llevo año y medio en este servicio del Organismo Mundial y para mí ha sido un tiempo de desconcierto, de no sentirme seguro. Yo traía una larga trayectoria en el movimiento, una larga trayectoria en cosas internacionales, en la historia de ideas fundamentales, y yo creía tener una idea de por dónde tenía que ir el movimiento. Y en este año y medio se me están descolocando las ideas y me estoy planteando que no sé por dónde tengo que caminar. Y me alegro de no sentirme seguro de saber por dónde tengo que caminar, porque no soy yo el que lo tiene que saber. Es el Espíritu el que tiene que permitirnos averiguar por dónde tenemos que caminar. Entrar en esta dinámica es entrar en un camino incierto, en un camino en el que, al menos yo, no me siento seguro, en el que soy muy consciente de mis incomprensiones y de mis fragilidades. Miren, yo pensaba, o he tenido la tentación de pensar, que la sinodalidad era simplemente una forma de organizar nuestras reuniones de trabajo o de hacer que más personas participen en la toma de decisiones o una forma pues de rezar un poquito más en las reuniones. Algunas veces pensaba que la sinodalidad es que las demás personas se dieran cuenta del que tiene razón soy yo. Y eso era la sinodalidad, que los demás se den cuenta de que yo soy el que tiene razón. Yo creo que es muy fácil caer en tentaciones que nos equivocan el camino real de la sinodalidad. Entonces es entrar en esa dinámica de pedirle al Señor que nos ayude a descubrir lo que realmente significa la sinodalidad. Permitir que el Espíritu del Señor cambie mi corazón y me permita abrirme realmente a una forma nueva de caminar con los demás. En el mes de junio tuvimos una reunión en el Vaticano con el Papa y nos habló de estos temas. Para mí fue una experiencia preciosa. Y el Papa nos dijo 3 ideas para caminar en sinodalidad, que para mí hoy son una parte muy importante de mi forma de afrontar este servicio. Nos dijo, primero, piensen como Dios. Piensen como Dios. Acuérdense de lo que el Señor le decía a San Pedro cuando le dijo, Señor, que no vayamos por ese camino. Le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Nos dijo el Papa, piensen como Dios. Cuando estén en sus reuniones, cuando estén en sus grupos, no piensen desde sus propios planteamientos. Traten de pensar qué querría Dios. ¿Qué piensa Dios en este momento de mi vida, de mi grupo, de mi realidad, de mi cursillo? Tratar de ponernos para pensar desde Dios. Y eso es lo primero. Segundo, salirnos de nuestro círculo de confort, salirnos de nuestro círculo de la gente que piensa como nosotros. Atrevernos a dejar que el pensamiento de otros nos cuestione. Atrevernos a pensar que la gente que creemos que no tiene razón, también tiene razón.
Atrevernos a pensar que el Espíritu Santo habla por boca de todos, incluso de los que están enfrente de mí, incluso de los que no me gustan, incluso de los que no me creo. Ahí también habla el Espíritu del Señor. Atrevernos a salir de nuestro círculo de seguridad. Y tercero, caminar con humildad. Mirad, ustedes y yo somos un pingüino mal hecho. No somos nada, no somos nada. Somos proyectos en permanente construcción. No nos creamos que somos nada. Y dejemos que realmente no nos busquemos a nosotros mismos, no busquemos tratar de poner a los demás por delante de nosotros. Para mí eso no es fácil, pero se lo pido al Señor y se lo pido para todo nuestro mundo. Miren, yo quiero terminar, ya estoy terminando, volviendo a hablarles de una historia de amor. En este caso, no de mi historia de amor. En este caso, de nuestra historia de amor. Nuestra historia de amor en el movimiento de cursillos de cristiandad. Nuestra historia de amor con nuestros hermanos cursillistas. Nuestra historia de amor con el Señor. Yo leía una vez un sabio que decía que nuestra vida es un espacio que se ha concedido a nuestra libertad para aprender a amar. Nuestra vida es un espacio que se ha concedido a nuestra libertad para aprender a amar. Y aprendiendo a amar, prepararnos para el encuentro eterno con aquel que es el amor eterno. Mirad, el que nosotros estemos aquí en el movimiento de cursillos de cristiandad es simplemente tener un espacio de iglesia donde aprender a amar, donde aprender a amar a nuestros hermanos, donde aprender a amar al Señor, donde aprender a amar a aquellos que hoy no amamos, aprender a amar de una forma nueva. Y en la medida que posibilitemos que el Espíritu del Señor nos enseñe a amar de una forma nueva, estaremos permitiendo que el Espíritu del Señor nos haga caminar en sinodalidad. Es creer en el amor y creer en el Espíritu. Yo cuando empecé en estas historias de cursillo, fui un día a hablar con mi director, con mi mentor, y le planteé mis inseguridades y mis miedos. Y me dijo: Álvaro, esto es muy sencillo. ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿Crees en el Espíritu o no crees en el Espíritu? Hermanos, ¿creemos en el Espíritu o no creemos en el Espíritu? Porque si creemos en el Espíritu, vamos a atrevernos a soñar en grande, a soñar que podemos caminar juntos, a soñar que podemos caminar haciendo que muchos otros caminen con nosotros, haciendo que ese sueño lo hagamos realidad hoy, aquí y ahora, que soñemos en lo grande, pero que empecemos a construir hoy, aquí y ahora, con la gente que tenemos a nuestro alrededor, porque así estaremos empezando a caminar en sinodalidad. De colores.